Padre, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra y de ser enseñados. Rogamos, Señor, que tú muevas nuestros corazones, nos motives, Señor, a hablar de tu evangelio con la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Que lo podamos hacer en cualquier oportunidad. Y, Señor, que tu palabra nos ayude en esta porción que estudiaremos, para ser animados, Señor, a hacerlo como tú nos lo pides. Lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Y teniendo sus Biblias abiertas en el pasaje que se leyó en el libro de los Hechos, capítulo 17, a partir del versículo 16. Hace algunos años, hermanos, yo trabajo ahí en la Sociedad Bíblica y pues una hermana, creo que un proveedor, coincidió que trabajaba en el Instituto Politécnico Nacional y tenían un grupo de estudio bíblico, de estudio no bíblico, más bien de intercambio de ideas, de pensamientos, y ya tenían varias reuniones. Y la hermana me pidió, ella asistía, y me pidió que si podía dar una plática acerca de la Biblia. Entonces, pues yo me preparé, ¿verdad? Estaba yo nervioso, ¿verdad? En un grupo de una institución como el Politécnico, ¿verdad? Seguramente muy preparados y en un nivel cultural, académico elevado, pues tenía yo que prepararme muy bien, pero sí mi intención siempre fue presentar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hablar como ellos querían acerca de la Biblia, la formación, los textos, pero concluir, ¿verdad?, con la presentación del Evangelio de nuestro Dios. Y algo similar ocurrió con el apóstol Pablo. En este pasaje precisamente, Pablo nos dice la Escritura, y en el primer versículo de nuestro pasaje, en el versículo 16, Pablo estaba esperando en Atenas a Silas y a Timoteo. Ellos estaban en Macedonia, venían de allá después de un alboroto que se hizo con judíos, ¿verdad? La estrategia fue esa, enviar a Pablo primero y después Silas y Timoteo. Y pues obviamente esta ciudad, hermanos, de Atenas en aquel tiempo, pues ya no era el apogeo de Atenas en este tiempo. Su apogeo fue unos 400 años antes. Aristóteles, Platón, Sócrates, ¿verdad? Dos de los que vamos a mencionar más adelante, Epicuro y Zenón, en el año 300. Y en tiempos de Pablo, más bien Corinto era el líder, la ciudad líder política y comercialmente hablando. Pero Atenas seguía siendo un centro filosófico y religioso del mundo. Y decía un comentarista, un escritor, de manera crítica, que era más fácil encontrar a un dios que a un hombre. Había tantos dioses, ¿verdad? Cada edificio prácticamente estaba dedicado a un dios en la ciudad de Atenas. Así que Pablo, mientras esperaba a Silas y a Timoteo, dice que su espíritu, versículo 16, se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Este verbo enardecerse es exasperarse, irritarse, enojarse. Algo similar a lo que hubo, es el mismo verbo que hubo cuando Bernabé y Pablo se separaron. Así estaban los dos, ¿verdad? Y dice aquí que se sentía así viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Y aquí idolatría tiene, en el original, tiene un vocablo aumentando, haciendo de manera total esta idolatría. Podríamos decir que estaban totalmente entregados a la idolatría. Así que este era el ambiente que Pablo observaba.
Y la respuesta a esa observación ya es mientras esperaba, dice el versículo 17 que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. El verbo discutir utilizado aquí era más bien, más que la discusión como a veces los latinos, ¿verdad? Los mexicanos lo hacemos, ¿verdad? Que no dejamos hablar al otro. Más bien aquí era como razonar, como exhortar, inclusive enseñar. Esa era la discusión que se tenía. Y Pablo seguía su costumbre de ir a las sinagogas los días de reposo con los judíos y piadosos. Piadosos aquí se refiere a griegos que querían ser judíos, que querían acercarse al judaísmo. Y en la plaza, cada día, es decir, los sábados a la sinagoga y cada día de la semana con los que concurrían en la plaza, en el ágora famosa, ¿verdad? Esos espacios abiertos donde mucha gente pasa. Como aquí tenemos espacios que debemos aprovechar para hacer lo que Pablo hacía, ¿verdad? La Alameda, los parques, lugares donde hay bastante gente, ¿verdad? Y que pueden esperar y ponernos atención. Entonces, esto era lo que Pablo hacía, pero se enardecía. Dentro de él, ¿verdad? Sentía este enojo por la idolatría. Y versículo 18 dice que algunos filósofos, ya vimos que Atenas era el centro de la filosofía en ese tiempo, algunos de los filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Aquí el verbo disputar ya no era el mismo que Pablo usó, que Lucas usó en el escrito, ¿verdad? De razonar, de exhortar, sino ya era un ataque, ya los argumentos iban en contra de lo que Pablo decía. Los epicúreos, hermanos, eran una escuela de filosofía que buscaban el placer moderado, la ausencia de dolor, eran ese tipo de personas que no nos gustan las complicaciones, ¿verdad? Todo tranquilo, ¿verdad? La paz mental, una vida sencilla, simple, el cultivo de la amistad, ¿verdad? Todos nos llevamos bien y los dioses ni intervienen con nosotros. Esos eran los epicúreos. Los estoicos, por su lado, ellos más bien se fijaban en una ética personal, un sistema lógico, un énfasis en la ley de causa y efecto, un dominio y control de los hechos que perturban la vida. Eran más seres racionales, ¿verdad? Hacían énfasis en el empleo de la mente para comprender al mundo. Todo lo pensaban justa y racionalmente. Y, por supuesto, el trato justo y equitativo era de sus características. Entonces, estos dos grupos disputaban con Pablo. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Palabrero en español es alguien que habla mucho. Yo lo pienso como el merolico, ¿sí? ¿Recuerdan? Merolico, ¿verdad? Que habla mucho, pero más bien era un palabrero era el que ofrece y no cumple nada. Como aquellos, ¿verdad? Que el elixir que les funciona para todo, dolencia y no sirve realmente para nada. Bueno, eso eran los palabreros, ¿verdad? Y en el original, la palabra que se usa era como un recolector de semillas, como los cuervos o las gallinas, ¿verdad? Aves que pican por aquí, pican por allá, ¿verdad? Lo usaban para referirse a un chismoso, ¿verdad? Uno que habla tonterías, un hablador, ¿verdad? Eso es la palabra palabrero. Esa era la manera en la que los filósofos se referían a Pablo. Y otros, continúa diciendo el versículo 18, parece que es predicador de nuevos dioses. Porque, ¿verdad? Pablo les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, hermanos, aquí ya vemos aplicaciones para nosotros. ¿Qué hacer, verdad?
Y hermanos, de verdad, nuestro país, vergonzosamente, ¿verdad? Pues es un país idólatra. Nuestra ciudad, nuestro rumbo, no se diga, ¿verdad? Y entonces, pero la verdad, hermanos, es que nos hemos acostumbrado tanto que no tenemos este sentir de Pablo, de enardecernos por ver en cada esquina santuarios y figuras, así como era dedicado en cada edificio allá en Atenas. No sentimos esto mismo. Y por lo tanto, pues no nos preocupa hablarles a otros del Evangelio de Jesús, aunque se burlen, hacerlo públicamente, ¿verdad? No nos preocupa, hermanos, ya estamos en medio de esta cultura. Pero, hermanos, aquí está el ejemplo, ¿verdad? Pablo dedicaba todos los días, cada día, en los espacios públicos y donde se reunían los judíos, ahí los días de reposo. Y entonces, pues, dice la Escritura, versículo 19, que tomándole le trajeron, ¿verdad? O sea, literal, lo agarraron, ¿verdad? Y lo llevaron a un lugar llamado el Areópago. Era un lugar público, todavía existe las ruinas allá en Atenas, ¿verdad? Vi fotos donde está una explanada, ya sin edificios, pero había edificaciones alrededor, con un espacio central público donde precisamente se reunían los areopagitas, ¿verdad? A discutir, a juzgar, y todos los asuntos los trataban en ese lugar. Así que le trajeron a este lugar diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y Lucas, el autor del libro de los Hechos, por la inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad?, dirige estas palabras precisamente para que nos demos cuenta que solo les interesaba saber y saber y saber. Y además, versículo 21, Lucas incluye una nota parentética, ¿verdad?, un paréntesis, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Pero aún así, hermano, aún así, ¿verdad? Pablo, dice el versículo 22, puesto en pie en medio del Areópago, dijo. Él vio la oportunidad, hermanos, de anunciar, en un espacio muy apropiado, lo iban a escuchar, lo habían invitado a eso. Entonces Pablo quiso aprovechar esta situación, como yo allá en el Poli, ¿verdad? Entonces, lo que viene a continuación es el mensaje de Pablo. Recordemos algo, hermanos. Pablo siempre dijo que lo que veían en él era por la gracia de Dios. No era tanto su habilidad discursiva, sino era Dios obrando por su gracia en mí. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Entonces, la estructura magistral de este mensaje, hermanos, tenemos que ver esas dos vías, ¿verdad? La obra del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, pero Pablo ya guiado, entrenado y siguiendo la dirección del Espíritu Santo para que magistralmente recibiéramos nosotros este mensaje, ¿verdad? La intención de Pablo, el tema del mensaje de Pablo era cómo conocer al Dios no conocido. Eso es lo que Pablo tenía en mente. Como nosotros, hermanos. Mucha gente, ¿verdad?, en nuestro tiempo, en nuestros días, nuestros amigos, vecinos, no quieren saber, no quieren conocer a Dios. Se les hace algo absurdo, extraño, ¿verdad? Muchos de ellos no lo quieren saber, no lo quieren conocer. En el caso de los atenienses no era así. Pablo comienza identificando, mencionándoles a ellos su condición. Versículo 22, la segunda parte. Varones atenienses, en todo observo
que sois muy religiosos. Y aquí la palabra religioso no es como a veces la hemos utilizado nosotros despectivamente, ¿verdad? Como una práctica hipócrita de la religión, sino como temerosos de los dioses. Era lo que quería decir. Ya había observado que todo era dioses por todos lados, ¿verdad? Entonces, y lo explica, ¿verdad? Versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, por todos lados, ¿verdad? Hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Eran tantos los dioses que adoraban que quizá por ahí se les fuera uno, y entonces al Dios no conocido vamos a hacerle también un altar. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y entonces, una vez estableciendo la condición, identificándose con ellos, oye, este Pablo nos conoce, ha estado observando. Entonces, hermanos, cuando nos acerquemos a personas a presentarles el Evangelio, observemos en ellos si traen un dije, si traen un tatuaje, una camiseta, ¿verdad?, con alguna leyenda, en fin, cualquier pista que nos haga conocer un poco la condición, la situación. Empecemos haciendo unas preguntas, conozcamos un poco a la persona, de manera que note la persona que hay un interés en él, un interés genuino. Hermanos, no son números, ¿verdad? No son proyectos, no son cosas que tenemos que cumplir, sino que es acercarnos a personas y presentarles el Evangelio para que conozcan al Dios que ellos no conocen. Y entonces, lo primero que hace Pablo es describir lo que Dios es, ¿verdad? Versículo 22, bueno, ya lo hizo, y en el versículo 24, ahí lo que hace Pablo es quién es Dios, cómo es Dios. Ya estableció, ¿verdad?, que hay un Dios que ellos no conocen, ¿verdad? Y entonces él se los va a describir. Ahora quiere mencionar algunas cosas de Dios y escoge muy bien qué atributos de Dios hablarles a estos hombres, a estos atenienses, ¿verdad? Primero les dice que Dios es creador, versículo 24, ¿verdad? Versículos 24, la primera parte. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Entonces, Dios es creador, él hizo el mundo. Y para los epicúreos que estaban ahí, ¿verdad?, ellos consideraban que la materia era eterna. Entonces no hubo una necesidad de creación, siempre ha estado ahí la materia. Y los estoicos decían que todo formaba parte de Dios. Todo era Dios. Entonces, pues no pudo crearse a sí mismo, ¿verdad? Esa era su manera de pensar. Y Pablo lo sabía bien. Él conocía bien la cultura griega. Él nació dentro de una ciudad, Tarso, con influencia griega, ¿verdad?, ya helenizada. Y entonces, hermanos, lo que vemos es que la gente, si elimina al Creador, entonces quedan independientes de Dios. Si no hay Creador, no hay un Dios a quien rendir cuentas, ¿verdad? Y hermanos, la teoría de la evolución no se puede comprobar, no es científica. Por eso es una teoría. No, al contrario, los científicos han demostrado que más bien la materia se va deteriorando, poco a poco se va deteriorando, la entropía, ¿verdad? No evoluciona bien, al contrario, va deteriorándose cada vez más. Y el registro fósil, no hay ningún registro fósil donde hay muchos huecos de mitad pez, mitad reptil, mitad ave y mitad mamífero, no hay. Entonces es una simple teoría. La Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Génesis 1:1. Dios hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en él hay. Salmo 146, 5 y 6. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Isaías 40, 28. Y entonces con este primer punto, hermanos, vemos que Pablo, cuando predicaba a los judíos, hablaba acerca de las Escrituras. El Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, y comenzaba, ¿verdad? Pero con los gentiles lo presenta como creador. Esa es la apertura. Otro ejemplo, ¿verdad? En Hechos 14:15, de la misma manera en Iconio, gentiles, comienza como creador. Entonces, lección para nosotros, ¿verdad? Debemos predicar de acuerdo a nuestra audiencia. Lo que cada uno sepamos, ya observamos, ya vimos, ya preguntamos. Entonces, de acuerdo a la audiencia es como iniciamos, como presentamos a nuestro Dios. Luego, la segunda parte del versículo 24, Pablo habla de Dios como gobernante, siendo Señor del cielo y de la tierra, y continúa, pero esa parte, siendo Señor del cielo y de la tierra. Puesto que Dios creó el cielo y la tierra, es su dueño, es su Señor, es su gobernante. Dice el Salmo 103, versículo 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. En la historia de Daniel, en el libro de Daniel, Nabucodonosor fue obligado por Dios a admitir el dominio de Dios es sempiterno y su reino por todas las edades. Él hace según su voluntad y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? Daniel capítulo 4 versículos 34 y 35. Por lo tanto, ¿verdad? Continúa Pablo diciendo ahí al final del versículo 24, no habita en templos hechos por manos humanas. Ya está llegando al punto de los atenienses, ¿verdad? No habitan, no hagan templos para Dios, ¿verdad? Porque Él no habita, Él es el creador, Él es el Señor. Y versículo 25, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Salomón dijo, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? Primero de Reyes 8:27. Y hermanos, la insensatez de la idolatría hace que se vea más claramente su negación de lo infinito. Es decir, cuando tienen un lugar, una figura a quien adorar como su Dios, ¿verdad? De esa manera hacen a un lado lo infinito, niegan lo infinito de Dios, ¿verdad? Claramente. Y eso es insensatez de la idolatría. Por cierto, hermanos, ¿reconocemos cada uno de nosotros que estamos bajo el dominio de Dios? ¿Que Él es nuestro Señor? ¿Nos esforzamos en obedecer a nuestro Señor? También para nosotros hay aplicación aquí, directa. Luego presentó a Dios como creador, como gobernante y ahora como dador. Versículo 25. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios, hermanos, es generoso. Dios da y se da a sí mismo. Dio a su Hijo unigénito. Así que, hermanos, Dios es dador. Entonces, no necesita de nosotros. No necesita de nosotros. Dice Job en sus reflexiones, ¿traerá el hombre provecho a Dios? ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que
tú seas justificado o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Afectamos a Dios directamente si nosotros lo obedecemos o no? ¿Verdad? Pues más bien, Él es quien da a todos vida. Él es quien da a todos aliento a todas las cosas, ¿verdad? Salmo 104, 14 y 15. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11, 36. Y más textos, hermanos. En cada punto hay más textos. Y también, hermanos, Pablo presenta a Dios como controlador. Versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Los griegos, hermanos, era nuestra cultura griega y ya, ¿verdad? Fuera de los griegos, los demás eran bárbaros. Los demás eran bárbaros, ¿verdad? Y entonces, al escuchar de una sangre ha hecho el linaje de los hombres, ¿verdad? Para ellos seguían recibiendo el impacto del mensaje de Dios, ¿verdad? Él ha prefijado el orden de los tiempos, los límites de su habitación, es decir, el auge y la caída de cada nación y de cada imperio están en las manos de Dios. Y el lugar de ustedes gobernarán de aquí y de acá. Dios dice aquí que les fija los límites de su habitación y el orden de sus tiempos, auges y caídas. Dios las maneja, hermanos, ¿verdad? Y ahí tenemos también textos para afirmar eso. Naciones en ciertas ubicaciones específicas, Deuteronomio 32:8. Y determina la extensión de sus conquistas, ¿verdad? Isaías 10, del 12 al 15. Además, hermanos, es revelador. Dios se revela, se da a conocer. Dice a partir del versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Esta frase, hermanos, es una cita de uno de los poetas, ¿verdad? A los que Pablo dice, como algunos de vuestros propios poetas también lo ha dicho, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Un poeta llamado Epiménides, ¿verdad? Fue el que escribió esta parte. Y la segunda frase, porque linaje suyo somos, la escribió otro poeta llamado Arato. Así que, hermanos, hay que conocer la cultura, la lectura, aprender los contextos de las personas a las que les vamos a hablar, nos enriquece mucho para identificarnos con ellos, para hablarles en sus términos, hermanos. Yo tuve que aprender mucho cuando fui al Politécnico de términos, ¿verdad? Hablé con la hermana y le pregunté qué personas van a estar ahí, qué cargos tienen, qué formación, ¿verdad? Para no hablar descuidadamente, ¿verdad? Diferente a que cuando me tocó en algún momento hablar con indigentes, ¿verdad? Con niños de la calle o jóvenes de la calle, ¿verdad? Se habla de manera diferente. Y entonces es bueno, aquí Pablo nos enseña por medio de este ejemplo que debemos de aprender, de leer, de tener formación, ¿verdad? Y entonces así es nuestro Dios, así usa a Pablo. Y entonces, versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Y entonces directamente ya les está hablando acerca de su idolatría, ¿verdad? Les revela, Dios les revela, ¿verdad? Entonces, hermanos, vemos que la revelación natural de Dios en la conciencia humana, es decir, en la creación, como nos dice en Romanos 1,
¿verdad? No es suficiente para la salvación. Es suficiente para darnos cuenta del poder y de la divinidad de Dios, como lo dice Romanos 1. Pero no es suficiente para ser salvos, ¿verdad? Y entonces necesitamos una revelación especial a través de lo que Dios ha dicho en su palabra. Y ahí llega el apóstol Pablo en los versículos 30 y 31. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿verdad? Reconoce, ¿verdad?, que sí buscaban lo divino, lo espiritual, son religiosos, pero ignoran al Dios no conocido, no lo conocen. Entonces, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y entonces entendemos por qué apela a su arrepentimiento, porque ellos pensaban de cierta manera, conforme a Dios, al Dios no conocido, ¿verdad? No lo conocían, pensaban que el Dios, ¿verdad?, la divinidad podía estar en templos, en figuras. Esa era su ignorancia y tenían que cambiar, tenían que arrepentirse de esa manera de pensar, ¿verdad? Eso es lo que significa arrepentirse, ¿verdad? El verbo es metanoeo. Meta es un cambio de lugar o de condición, y noeo era percibir con la mente, pensar, un cambio de manera de pensar, ¿verdad? Da pie a la palabra metanoia, que es el sustantivo, arrepentimiento, ¿verdad? Y sí, ya el arrepentimiento ya cobra no solo un remordimiento por la culpa, sino incluye un cambio y una corrección por esa manera, ese cambio en nuestra manera de pensar. Pero vemos aquí evidentemente que ellos necesitaban el arrepentimiento. Pero hermanos, pongamos atención en que el Evangelio a veces lo decimos como una invitación. Te invito, ¿verdad?, a que creas en Cristo. Y hasta usamos la figura de que Jesús está tocando a la puerta, ¿verdad? Quiere invitar, pero aquí es un mandamiento, hermanos. Aquí lo está aplicando el apóstol Pablo con los atenienses como un mandamiento. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque todos los hombres son idólatras o somos idólatras, ¿verdad? Entonces manda a todos los hombres en todo lugar que cambien su manera de pensar. ¿Por qué, hermanos? Porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, ¿verdad? O sea, viene un día de juicio. Viene un día de juicio, hermanos. Y si no está solucionado el problema de nuestras injusticias, debemos de temblar, ¿verdad? Debemos de cambiar nuestra manera, debemos de arrepentirnos, ¿verdad? Y además, ¿verdad?, debemos de creer en Cristo, que no está aquí porque, si se fijan, hermanos, no terminó Pablo su mensaje. Lo interrumpieron. Ni siquiera mencionó el nombre de Jesús. Dice, por aquel varón. Ya lo siguiente era Jesús. Pero no pudo terminar, ¿verdad? Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, versículo 32, se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Verdad? Así que, hermanos, no pudo terminar su mensaje. ¿Verdad? No pudo terminar. Nosotros, hermanos, debemos de presentar el mensaje completo, a menos que nos impidan, ¿verdad? En aquel momento en el Politécnico se pudo presentar, ¿verdad? Hubo interés, escucharon hasta el final, no interrumpieron, ¿verdad? Y ya después hubo la manera de personalmente hablar con algunos que tenían familiares cristianos, hicieron algunas referencias, no hubo decisiones por Cristo. Aquí sí hubo, hermanos, a pesar de que le interrumpieron. Y por cierto, hermanos, noten en la primera frase o en el versículo 33, así
Pablo salió en medio de ellos. Y siguiendo con la lectura, ¿verdad? Salió de en medio de ellos. En el capítulo 18, en el versículo 1, dice que Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y nunca más volvió, hermanos, a Atenas. Eso de que ya te oiremos acerca de esto otra vez, ya no se dio, hermanos. Ya no se dio, ¿verdad? Pablo nunca volvió a Atenas. Pero hubo fruto, hermanos, de la predicación de Pablo. Algunos, versículo 34, creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos, ¿verdad? Otros, quizá 2, 3, ¿verdad? Quizá, pero siempre, hermanos, la palabra, cuando se siembra, hay fruto en algún momento. Parte de la semilla la rechazan, cae en corazones duros. Parte, ¿verdad?, la reciben con gozo temporal y luego abandonan. Pero parte cae con los afanes, no hay fruto, pero alguna poca semilla, hermanos, cae en buena tierra y hay salvación. Así que, hermanos, presentemos a Dios, hablemosles de Dios como creador, como gobernador, como Señor, como dador, como quien tiene en control nuestras vidas, como quien se da a conocer y por supuesto lo que ha dicho, ¿verdad? Que ha establecido un día en el cual juzgará a todos, por lo tanto todos deben arrepentirse y creer en nuestro Señor Jesucristo porque le levantó de los muertos. Pensemos bien, hermanos, cómo acercarnos a las personas de acuerdo a cada ocasión, ¿verdad? Hablemosle como observemos que podemos hacerlo y presentemos el mensaje de salvación. Habrá fruto, hermanos. Incluso quizá no en ese momento, pero después, ¿verdad? Dejando un folleto, dejando una Biblia, dejando un Nuevo Testamento, puede haber un resultado. Oremos al Señor. Padre amado, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tú obras a través de tus siervos, como Pablo, Señor, lo hemos visto en esta ocasión. Pero también lo haces a través de nosotros, Señor. Tu Espíritu Santo, así como estuvo con Pablo, así está con nosotros. Ayúdanos a ser dispuestos, Señor, para aprovechar cualquier oportunidad, Señor, por complicada que ésta parezca, Señor. Ayúdanos a llenarnos de tu palabra, a informarnos, Señor, aún de nuestra cultura, que absorbamos, Señor, información, porque no sabemos cuándo será oportuno el utilizarla, Señor. Vemos en Pablo este ejemplo y Señor, ayúdanos a ser humildes y depender de ti, Padre Santo, pero siguiendo esta manera en que Pablo lo hizo, que nosotros también podamos adaptar la manera de presentarte, Señor, y de presentar el Evangelio de acuerdo a cada audiencia. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.